Hola chicas, espero que se encuentren muy pero muy bien y regresamos con la segunda parte de las trencitas trampas. Así que para comenzar les voy a estar mostrando cómo es la trenza en su método natural y cómo la podemos realizar utilizando un poquito de trampa. Esta es la trenza a un lado y esta trenza se hace con el método de la trenza holandesa, que es agregando cabello de ambos lados. Yo sé que no todas tenemos ese adiestramiento para hacer este tipo de trenzas, así que si no la puedes hacer de esta forma, te voy a mostrar cómo es en modo trampa. Y a continuación tenemos esta hermosa trenza que prácticamente viene siendo la misma. Así que vamos a tomar nuestro primer mechón de la coronilla hasta el frente. Y más abajo tomamos la segunda sección de cabello. Para que esto no se mezclen, lo tiramos hacia arriba. Colocamos la gomita y bajamos este mechón y lo dividimos en dos. Una vez dividido, vamos a pasar este mechón por el centro y lo llevamos hacia arriba. Y con estos dos mechones lo que vamos a hacer es sacar nuevamente otra sección de cabellos y agregarlos. Nuevamente vamos a bajar el mechón de arriba y lo dividimos en dos. Pasamos por en medio este y listo. Así es el método de esta trenza, chicas. Y ahora vamos a hacer la trenza dragón en su método original. Luego la vamos a hacer en modo trampa para que ustedes vean qué bonita queda. Para esta trenza se las voy a explicar brevemente. De la coronilla hacia el frente se hace con el método de la trenza holandesa, que es agregando cabellos de ambos lados. Fíjense bien, esta trencita la vamos a hacer únicamente tomando cabello de la parte de arriba. Y al llegar al frente, justo acá en esta parte, vamos a darle vuelta a la trenza y seguimos de inversa o en modo derecho. Y aquí vamos a continuar con el mismo método, solo que en cada cruce vamos a agregar cabellos de ambos lados. Esta trenza difícil no está, chicas, porque yo me la hago yo solita, pero a veces sí que duelen un poquito más los bracitos. Así que vamos a continuar haciéndola en modo trampa y de esta forma les aseguro que también las que no pueden van a poder hacerlas ustedes solitas. Para comenzar vamos a hacer colitas todo el cabello. Vamos a hacer 8 colitas y para comenzar vamos a dividir la primer colita en dos partes. La abrimos y pasamos la segunda colita por el centro. Nuevamente tomamos estas dos partes y las añadimos con la tercer colita. La amarramos y también vamos a jalar los bordes para que quede de una sola vez con volumen. Y nuevamente repetimos, vamos a dividir esta colita en dos partes y también voy a pasar esta colita por el centro. Y tomamos estas dos partes y las añadimos a la cuarta colita. Y así sucesivamente se hace este peinado y obtenemos este lindo resultado. Y ahora vamos a hacer la hermosa trenza boho o trenza sirena. Vamos a hacerla en su método natural para las que la pueden hacer y las que con ver se les quedan estos peinaditos. Vamos a hacerla de esta forma. Para esta trenza se toman así los mechones. En total vamos a formar 3 mechoncitos. Y aquí lo que se va a hacer es la trenza básica utilizando el método de la trenza holandesa. Y en cada cruce vamos a agregar cabellos de ambos lados. Esta no se las voy a explicar así demasiado bien que se diga, porque el objetivo de esto es mostrarles cómo se hacen con el método natural y cómo la podemos hacer en modo trampa. A continuación les voy a mostrar esta misma trenza, pero utilizando unos truquitos por ahí que les van a ayudar muchísimo. Y ahora la vamos a hacer en modo trampa. Esta viene siendo como ya última opción si es que de plano no la pueden hacer con este método. Vamos a sacar 2 mechoncitos y los vamos a amarrar abajito de la barbilla.
Este mechón lo vamos a dividir en dos partes y cada parte los vamos a unir a mechones laterales. Y ahora lo que vamos a hacer con estas dos puntitas es amarrarlas y hacer una sola. Y ahora vamos a hacer esta hermosa trenza que es como la hermana de la trenza de boxeador, solo que esta viene con dos moñitos abajo. Esta es una hermosa trenza, pero lastimosamente es un poquito más difícil de hacer. Pero la idea que les tengo de esta trenza en versión de trampa, yo sé que les va a encantar. Así que yo las dejo aquí con el método visual de esta hermosa trenza y enseguida pasamos con el método trampa.